En la cima de una montaña, David fue probado en su fe, en su benevolencia y en su resistencia. En la cima de una montaña, David salió victorioso. En la cima de una montaña, el arca de salvación, donde de acuerdo a la palabra de Dios, 8 personas se salvaron en el arca de Noé. En la cima de una montaña esta arca quedó varada. En la cima de una montaña Dios probó a Abraham y Abraham salió victorioso. En la cima de una montaña Abraham entregó a su precioso hijo, su único, Isaac, a quien él amaba. En la cima de una montaña Dios Padre bendijo a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Hijo, en el monte de la transfiguración. En la cima de una montaña, nuestros pecados fueron pagados. En la cima de una montaña, el Hijo entregó su vida por la humanidad. En la cima de una montaña, Jesús ascendió al cielo, y a la cima de una montaña, Jesús va también a regresar. El nombre Keila significa fortaleza, significa también cresta montañosa, o también, lo que acabo de decir, la cima de la montaña. Fue una ciudad de las que pertenecieron a la tribu de Judá, situada al oeste de Judá, no lejos de un bosque llamado Jeret, a 13 kilómetros al noroeste de Hebrón y a unos 5 kilómetros al sur de Adulán, cerca de la frontera con los filisteos o la tierra filistea. Algunos historiadores piensan que la tumba del profeta Habacuc se encontraba en la ciudad de Keila. Keila también significa comunidad. Qué interesante nombre, tiene varios significados. Y se refiere a una congregación particular dentro de una comunidad global. De hecho, si ustedes tienen amigos que sean judíos mesiánicos, ellos hablan de ir a la Keila, y la Keila es el lugar de reunión donde se reúnen en una casa probablemente para tener un estudio de la Biblia. Una Keila, por lo tanto, para aquellos que están en ese lugar es una fortaleza, de acuerdo al mismo nombre de la palabra, porque piensen, en la cima de la montaña es algo tal vez muy difícil de alcanzar y muy fácil de protegerse de los enemigos, especialmente si está resguardada, como su nombre lo indica, una fortaleza. Es un refugio, un sitio donde nos sentimos resguardados, un sitio donde nosotros nos sentimos protegidos, nos sentimos orgullosos de ser partes de ello y nos sentimos identificados. Keila también es el nombre de una mujer y significa también en este sentido corona de laureles. El nombre de Keila aparece en varios pasajes, en Josué 15:44, en el pasaje que vamos a meditar hoy, 1 Samuel 23, del 1 al 14, en 1 Crónicas 4:19 y en Nehemías 3:17 y 18. En todas las ocasiones es una ciudad, exceptuando 1 Crónicas 4:19, cuando se usa como un nombre propio de mujer, una mujer descendiente de aquel gran hombre llamado Caleb. Keila es una fortaleza, una ciudad fortificada, amurallada y en un lugar alto. Y yo creo que de la misma manera, hermanos, nuestras vidas deben ser así, nuestras familias deben ser así, nuestras iglesias deben ser así, como una Keila, un lugar fortificado, un lugar donde la gente se siente segura, un lugar donde la gente siente que debe pertenecer y está a gusto. Cada uno de nuestros hogares, nuestra congregación, cada uno de nosotros debiera de ser así. Pero ¿qué sucede cuando una Keila es
atacada. ¿Quién va a defender? Imagínense, no estamos hablando de una fortaleza, estamos hablando de un lugar fortificado en la cima de una montaña donde es muy difícil que los enemigos tengan acceso. Pero ¿qué sucede cuando un lugar así es atacado? Y es algo que podemos nosotros pensar. Tenemos la fortaleza de Dios, tenemos el apoyo de nuestros hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios diariamente, estamos orando, pero ¿qué pasa cuando vienen ataques a nuestra vida? ¿Quién nos puede defender? Y el día de hoy, hermanos, vamos a meditar 1 Samuel capítulo 23, de los versículos 1 al 14. Voy a dividir el mensaje en 4 partes, en 4 escenas. La primera será una escena peligrosa, la segunda una escena valiente. Y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Y la semana entrante veremos una escena heroica para finalmente ver una escena triunfante. Dice así, 1 Samuel capítulo 23, leo del versículo 1 al versículo 14. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tu mano a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Amilec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: Traed el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Vamos a hablar en primer lugar, hermanos, de una escena peligrosa. Dice el versículo 1: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Ahora, cuando estamos hablando de las eras, hermanos, ¿qué estamos diciendo? La era en un lugar, vamos a pensar, de forma circular, un campo de forma circular abierto, donde se trillaba la mies, donde el trigo, donde el grano, imagínense el trigo en su espiga, se llevaba ahí, se pasaba una piedra sobre él
y entonces con unos bieldos, son estos como tenedores gigantes, ¿no? Se levantaba y con el viento lo que hacía era que se llevaba la paja para que quedara lo que es el grano. Ajá. La manera entonces vamos a pensar en el proceso: iban al campo, hacían la siega, ¿verdad? Cortaban todo el trigo, lo traían aquí a la era, en la era lo aplastaban con una roca y después lo levantaban para que el viento quitara la paja y se quedara nada más con el grano. De esta manera nosotros podemos entender que tenían el grano para poder tener el alimento. Algo interesante, hermanos, y pensando, les hacía la pregunta: ¿qué pasa cuando una keila es atacada? ¿Qué pasa cuando una fortaleza es atacada? Pero algo que me hace pensar esta situación de la era es que precisamente es lo que algunos teólogos podrían llamar es un avivamiento, que es precisamente lo que estamos viviendo en este momento. Algunos tal vez se preguntan: bueno, ¿y por qué mucha gente no está viniendo a la iglesia como antes? ¿Por qué mucha gente no tiene ese interés en las cosas espirituales como antes? Pero también vemos por el otro lado, o sea, a veces nos enfocamos en lo negativo, pero veamos en lo positivo: los creyentes que aman a Dios son más fieles. Los hermanos, por ejemplo, que todos los domingos llegan temprano, llegan a limpiar, a arreglar, a tener el lugar listo, son fieles en hacerlo. ¿Y saben qué sucede? Que cuando vienen estas tribulaciones como las que estamos viviendo, cuando viene esto que estamos nosotros pasando, sucede un avivamiento y la paja se empieza a ir. ¿Entienden lo que digo? Aquel creyente que no tiene raíces, aquella persona que no es fiel, aquella persona que a lo mejor está buscando cualquier pretexto para no ir a la iglesia. Esto de la pandemia, esto del encierro le cayó, pero como decimos, de perlas, ¿no? O sea, si estaba buscando un pretexto para no ir a la iglesia, esto que cayó perfectamente. Y en su conciencia no tiene que justificarse de ninguna manera, ni tampoco sentirse mal, porque sencillamente dice: bueno, Dios, tú sabes que estamos en pandemia, pero no es ni siquiera para poner el servicio en línea. ¿Entienden lo que digo? Se enreda en otro tipo de cosas. Así que, de alguna manera, hermanos, el pensar en las tribulaciones y en situaciones que nos afectan, que nos atacan, es una forma de pensar también que Dios de esta manera nos está avivando, nos está provocando a ser más fieles, o tal vez en el caso de algunos, a entender que realmente no quieren seguir a Cristo. Pero vamos al pasaje. Cuando los filisteos llegan a Keila y se roban lo que hay en las eras, imagínense, todo el trabajo que habían hecho y todo el alimento que tenían, se los quitan. Realmente estamos hablando de un problema grave, porque ¿qué sucedería? Y tal vez es algo que ha pasado ahorita con mucha gente cuando pierde todo en un momento, en un instante. Y a lo mejor aquella cosa que tú has guardado, que tú has trabajado para tenerlo, lo pierdes. ¿Qué sucede cuando un creyente, por ejemplo, los ahorros de su vida de repente se encuentra que los ha perdido, alguien se los ha robado? ¿O qué sucedería si nosotros, hermanos, no sé, de repente llegáramos un domingo y el templo está en ruinas, cayó una bomba, cayó un meteorito, cayó algo? ¿Qué hacemos entonces? Y realmente, si ustedes lo piensan, es un problema serio, es algo grave. Y que me hace pensar también en la obra del enemigo que tenemos, continuamente tratando de robar, de matar y destruir. ¿Se acuerdan del pasaje de Juan 10:10 cuando habla del ladrón? Y obviamente en el pasaje está hablando de la actividad común del ladrón. No viene sino para hurtar y matar y destruir. Y nosotros lo aplicamos hacia el diablo, que hace la misma obra: hurta, mata y destruye. Y nosotros, hermanos, lo hemos visto también aquí en nuestro lugar de reunión, como de alguna manera, ¿verdad?, la gente mala nos ha hecho también daño. De la misma manera como fue atacada Keila, puedo pensar, Satanás ataca la vida de los creyentes. Y a veces, hermanos,
y yo creo que todas las veces sin ninguna provocación. No hay nada en el pasaje que nos indique que la gente de Keila había hecho algo contra los filisteos, no hay nada que nos diga que ellos los habían ido a provocar, sencillamente ellos habían trabajado, tenían sus graneros, podemos decirlos, llenos, y vienen los filisteos a robarles. Muchas veces ese es el coraje que nos da, ¿no es cierto? Cuando un ladrón nos roba, pensamos, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no limpia carros, lava autos, corta pastos, toca las puertas y le pide a la gente si puede tirar la basura o pintar o hacer alguna cosa? Y en lugar de eso, quitan y roban a las personas que tanto han trabajado por eso. Y es lo que da coraje, ¿no? Cuando decimos, tanto tiempo trabajé por esto, tanto tiempo luché por esto para que venga alguien y me lo arrebate en un momento. Pero hermanos, la realidad es que siempre seremos atacados. Y especialmente los creyentes seremos atacados, como nuestro Maestro. Piensen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el evento después de su bautismo? Inmediatamente después de que fue bautizado, Mateo capítulo 3 nos habla del bautismo, y el siguiente evento después del bautismo es la tentación en el desierto. 40 días siendo tentado por el diablo. Si nuestro Maestro, si nuestro Señor fue tentado de esa forma, ¿qué esperamos nosotros? No esperemos, ¿verdad?, que todo sea color de rosa y que sea hermoso y que no tengamos ningún problema. Y al contrario, hermanos, esto nos lleva a orar unos por otros. Esto nos lleva, como dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y estar sosteniéndonos en oración y fortaleciéndonos unos a los otros por todas las cosas que enfrentamos día con día. El jueves estábamos orando, si ustedes recuerdan, el jueves en la transmisión estábamos orando. Y al estar orando, hermanos, una de las peticiones fue orar por todas las catástrofes y todo lo que está sucediendo. Y quiero hacer un pequeño recuento acerca de lo que orábamos. Piensen, por ejemplo, la situación crítica que tenemos en cuanto a salud. Hablamos acerca de la pandemia, hablamos acerca de la COVID, y estamos hablando, hermanos, que si hemos visto las noticias en las últimas semanas ha habido un incremento. De hecho, me sorprendía porque no sé si el jueves o el miércoles, creo que era el miércoles, que estaban diciendo que había incrementado un 80% los contagios en la Ciudad de México en comparación a la semana pasada, lo cual era algo asombroso, o sea, otra vez a la alza. A la fecha, hermanos, ha cobrado la vida, según lo que nos reportan, de aproximadamente 4 millones de personas. Pero la gente que conoce y que dice, bueno, es que no se reporta todo, es que no tenemos las cantidades exactas, dicen que son más de 10 millones la gente que ha muerto a causa de esto. Yo no lo sé y es muy difícil porque mucha gente no reporta, y algo que estábamos viendo en la Ciudad de México que sucedía es que no ponían que mueren la gente de COVID, sino mueren de ¿cómo se llama? Neumonía, ¿no? O una neumonía atípica. Y entonces, bueno, pues ¿de qué murió? Pues quién sabe, ¿no? Aunque nosotros sabemos que realmente de lo que murieron fue de COVID. Y agréguele a esto, o sea, estamos hablando de esta situación, pero algo que estaba comentando el otro día mi esposa conmigo, es que debido a todas las inundaciones y la lluvia que estamos teniendo, la gente también le están inyectando contra tétano, porque hay el peligro también de que se enfermen. Estamos hablando también de otra enfermedad que le está dando a la gente de COVID, que es el hongo negro. Entonces estamos, hermanos, en medio de una crisis en cuanto a salud. En cuanto al medio ambiente, no se diga. Lluvias, huracanes, torbellinos, tornados, tormentas, calentamiento global, incendios, son cosas, hermanos, que todos los días estamos nosotros escuchando en las noticias. Una noticia que de verdad me dejó a mí muy impresionado por las escenas del granizo que parecía nieve. El 6 de julio, un hombre de 40 años murió de hipotermia, luego de que su vehículo quedó atrapado tras las lluvias y granizadas que afectó en Tlalnepantla, en el Estado de México. La noticia decía que el granizo alcanzó un nivel de 80 centímetros
abajo del desnivel de Santa Mónica, 80 centímetros. Aquello parecía que era una nevada y lo que era granizo, pero que llevó algo sin precedentes. Yo jamás había escuchado de algo así, especialmente en el Estado de México, en la Ciudad de México, de alguien que muriera de hipotermia, o sea, al grado que se quedó ahí atrapado. El granizo lo hizo como una fortaleza donde no se pudo escapar, y la persona murió de frío ahí en ese lugar. Claro, ¿quién trae un abrigo en estos días, ¿no? Hoy traemos chamarrita porque pensamos que tal vez iba a llover o algo así, pero nadie está preparado para esto. Muchas familias, hermanos, perdieron todas sus posesiones con inundaciones extremas. Es increíble, por ejemplo, cuando vemos las noticias, escuchar que alguien dice que el nivel del agua subió 50 centímetros arriba del primer piso. O sea, se imagina todo esto inundado y todavía el siguiente piso inundado 50 centímetros. Y gente donde entró como una luz, ¿verdad?, la tierra, y completamente arrasó todo lo que había dentro. Los cárcamos de la ciudad, no solo de México, pero yo creo que puedo hablar de todas las ciudades en general de nuestro país. Los lugares donde se supone que son lugares para que el agua se vaya, están llenos de basura. Y dicen en los reportajes, si usted va ahí, va a encontrar una lavadora, va a encontrar una estufa ahí, va a encontrar llantas, lo que usted quiera, usted encuentra en esos lugares. ¿Y a qué grado llega la gente, de verdad sin conciencia, que habiendo un bote de basura ahí, o pasando un camión, habiendo un servicio de limpia, o habiendo la forma de llevar la basura a un contenedor, prefiere tirarla en la calle y causándose un daño? Luego, hablando de medio ambiente también, recordaba los incendios que hace poco estuvieron sucediendo, y explicaban que mucha gente que va y tiene un día de campo, después de que ya están tomados, dejan ahí una botella o lanzan la botella, se rompen los vidrios. Cuando el sol está calentando fuertemente, aquel vidrio se convierte en una lupa, enciende un pasto seco, y de ahí un incendio terrible que mata vegetación, que mata fauna, que hace que la fauna tenga que ir a otros lugares, y que estamos hablando de años que se van a llevar para poder recuperar. No estamos hablando, hermanos, de verdad de catástrofes que están afectándonos. Socialmente, hermanos, hablamos de la violencia contra mujeres, contra niños, contra todos. Según un artículo, dice que 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Se calcula que de las 87,000 mujeres asesinadas intencionalmente en el 2017 en el mundo, más de la mitad, 50,000, murieron a manos de sus familiares o de sus parejas íntimas. Y de verdad que entonces decimos, ¿qué está pasando con el mundo? Está enloqueciendo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y socialmente lo estamos viendo. Y de verdad, hermanos, nosotros pues estamos muy conscientes de esto, ¿no? De la violencia que vivimos en todas partes. Hay una crisis también en cuanto a la educación. La organización Mexicanos Primero advirtió que la pandemia provocó un retroceso de 3 años en la educación. Afirma que el porcentaje de estudiantes de 15 años que no alcanzan los aprendizajes necesarios pasó de un 52% a un 75%. Es decir, estos jovencitos que salen de la preparatoria no están listos para la universidad. Hay un retroceso en cuanto a ello. No se hable de la economía. Prácticamente todos los países del mundo entraron en una recesión. Si no le redujeron el salario, y usted es de los afortunados que no perdió el trabajo,
le redujeran el salario, y si no, pues entonces perdió el trabajo. Mientras que el precio de la canasta básica, de los alimentos básicos que consumimos, aumentó un 7% en este año. Y estamos hablando, hermanos, y lo decía el jueves, o lo decía antes, el precio de la tortilla se ha encarecido de una forma exagerada en las últimas semanas. El precio del gas es otra de las cosas más básicas que necesitamos, ¿no? Gas para calentar el alimento, para cocinar, tortillas pues para hacernos, aunque sea unos taquitos de salsa con sal, pues eso está muy caro. Y todo esto nos lleva, hermanos, a una decadencia espiritual. Decisiones contrarias a la palabra de Dios. Un bombardeo demoníaco contra nuestros niños y contra todos los niños, para que adquieran una filosofía y una forma de pensar completamente contraria a la palabra de Dios. Un adoctrinamiento pagano en todas las áreas. Un crecimiento en esta filosofía ególatra, esta filosofía soberbia, que es invéntate tu propia verdad y créela, aunque no sea verdad, pero si es tu verdad, es lo tuyo y tú lo tienes que defender porque es tu propia verdad. Haz lo que quieras sin que te importe nada ni nadie, porque la persona más importante eres tú. Y eso lo vemos, hermanos, en todos los aspectos y cómo ha causado daño. Los creyentes siendo objeto de ridiculización y ataque. Como dice el Salmos 3:1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y lo vemos, ¿no? Y me llama la atención, inclusive, hermanos, el constante ataque de doctrinas bíblicas, pero no solamente por gente incrédula, sino también por creyentes, que ahora en las redes, yo no entiendo por qué están atacando y diciendo y hablando de cosas que no tienen ningún sentido. Dice en 1 Timoteo 1:4, habla de cosas que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Pero es lo que los mismos creyentes están hablando en las redes y hablando de cosas sin ningún sentido. Añádale el enfriamiento espiritual de los hijos de Dios. Añádale el hecho de que la gente, como lo decía hace un momento, pues ya como está en pandemia, no quiere, ya se acostumbró, hermanos, a estar en pijama los domingos en la mañana y a levantarse tarde y ¿para qué tienen que ir a la iglesia? Todo esto, hermanos, todo esto está sucediendo en este momento. El ataque del diablo. Estamos leyendo, hermanos, de que una ciudad, una fortaleza, un lugar especial es atacado. Y de la misma manera, hermanos, estamos pensando, nosotros estamos siendo atacados hoy en día, por todos lados. Usted dijera, bueno, es que económicamente estoy bien, a lo mejor no estoy muy bien en la educación, pero la economía está bien, o ¿sabes qué? No está bien la educación ni está bien la economía, pero ¿sabes qué? Mi salud está muy bien. No. Estamos hablando de un momento ahorita, el día de hoy, de crisis, donde todo, absolutamente todo está en crisis. Y la razón de que todo está en crisis, como lo decía el jueves, es que la espiritualidad de la gente está en crisis. Esa es la razón de todo. Eso es lo que lleva a todo, a que la gente tire basura, no respeta a Dios, no respeta a su prójimo, no ama a su prójimo. Eso lleva a que no se le pague a la gente bien. Eso lleva a que la gente que tiene dinero, que está en poder, sea una persona ególatra porque no ama a Dios, porque no ama a su prójimo. Y esa es la razón de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué provoca esto, hermanos? ¿Qué provoca esto que estamos viviendo? Bueno, el versículo 3 lo dice. Cuando en el versículo 2 dice, David consultó diciendo, iré a atacar a los filisteos. Jehová responde a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Dice el versículo 3, vean, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Y qué provoca esto, hermanos? Provoca eso, provoca miedo. Una realidad que estamos hoy viviendo
que es un gran temor. Creo que como nunca, hermanos, por un lado, como nunca a nivel social, a nivel global, la gente ha tenido miedo, ansiedad, pero como nunca a nivel individual hemos tenido nosotros temor, hemos tenido miedo. Da miedo salir a la calle. Mucha gente no quiere salir a la calle por el contagio, o mucha gente sencillamente no quiere salir a la calle porque no sabe si ahí hay alguien que le va a robar. Hay un temor de salir a la calle. Por otro lado, da miedo quedarse en casa. Da miedo respirar. Traemos estas cosas y cuando llegamos a un lugar donde podemos quitárnosla, por ejemplo, si nos vamos a comer unos tacos o algo y me lo puedo quitar, no me lo quiero ni quitar porque tengo miedo de que si me lo quito, entonces me voy a contagiar tal vez de algo que esté en ese lugar. Da miedo, hermanos, estar cerca de la gente. Cuando antes nos abrazábamos, nos dábamos beso, ahora queremos estar lejos. Y alguien se acerca y en el momento en que lo sentimos cercano, empezamos a movernos y a decir, no te acerques, o queremos poner una barrera. Tenemos miedo, hermanos, del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? La semana pasada predicaba acerca de eso. ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si no encuentro trabajo? ¿Y qué tal si me corren de mi trabajo? ¿Y qué tal si viene una inundación? ¿Y qué tal si se nos hace una gotera en la casa, o se cae un muro, o alguna situación pasa? Pero tenemos miedo también del presente. No solamente el futuro, tenemos miedo del presente. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Tenemos miedo de todo lo que sabemos. Y a veces, de hecho, queremos no ver las noticias, queremos no leer lo que está pasando, porque decimos, no, mientras más sé, y mientras más escucho, y mientras más conozco, más miedo me da. Pero por otro lado nos da miedo lo que no sabemos también. Y decimos, bueno, ¿y qué tal si no sé y estoy siendo infectado, me va a pasar algo, y por no saber? O sea, ¿qué situación vivimos, hermanos, de verdad, tan frustrante de tener miedo a todas las cosas? Tenemos miedo de vivir. Tenemos miedo de vivir. Nos resguardamos en lugares y a veces no quisiéramos ni siquiera ver a la familia ni hacer nada, pero también le tenemos miedo a la muerte. ¿Y qué tal si este día dejo de respirar? Un cuadro, hermanos, podemos decir, de lo más triste, de lo más patético, una situación de verdad sin precedentes que estamos viviendo hoy en día. Hoy, hermanos, este es el rostro del mundo. No estoy hablando nada más de los creyentes que me escuchan, pero estoy hablando de todo el mundo. Este es el rostro que hoy en día tiene todo el mundo, en todo lugar a donde usted vaya a cualquier ciudad. Pero algo hermoso, hermanos, es que Dios tiene a alguien para rescatarnos de esto. De la misma manera como Keila es sitiada, es atacada, los filisteos se llevan todo el alimento que tienen, los despojan completamente. Dios tiene a alguien para bendición. Y eso es lo que quiero que tú entiendas el día de hoy. Hay alguien que está ahí para bendición. Y obviamente no estoy hablando en este momento de David. No estoy hablando, David, Dios lo puso ahí para que él rescatara a la ciudad de Keila. Pero yo quiero decirte que hoy tú tienes en tu vida al hijo de David. Y hoy tú tienes en tu vida a alguien más grande que el mismo David. El que es el mismo a través de los siglos, ayer, hoy y siempre. El que tiene el poder de multiplicar los panes y los peces. El que tiene el poder de detener la tormenta. El que tiene el poder de levantar al muerto. Él, hermanos, está con nosotros. Y yo quiero decirte que debes tener tu fe puesta en Él. Sí, la situación está terrible. El pasaje que estamos leyendo, hermanos, no se compara con lo que estamos viviendo hoy. Porque hoy en día estamos hablando de gente que ha perdido todo. No solamente el alimento, sino la estufa y los muebles y absolutamente todo. Y era muy triste ver gente llorando y diciendo, es que no tenemos nada.
El agua arrasó con la ropa y con los muebles y aún con lo que teníamos en la despensa. No tenemos absolutamente nada. Y hoy estamos así, pero aparte enfrentando una infección, enfrentando una enfermedad. Estamos en una situación terrible, cierto. Pero hermanos, tenemos a alguien que es más grande que todos estos problemas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es la dificultad que estás enfrentando en este momento? Acércate al Señor y pídele su misericordia, su gracia, su ayuda. A Él es más grande que todo lo que nosotros estamos viviendo. No importa cuán difícil, no importa cuán imposible nos parezca, tenemos al Dios que hace maravillas, el que hace los imposibles, el que hace realidad, hermanos, lo que nadie más puede hacer realidad. Vamos a ver, hermanos, el segundo punto. Una escena valiente. El versículo 4 dice: entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, por segunda vez, ¿verdad? Desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y vean lo que dice: y libró David a los de Keila. Bendito Dios por esa persona que Dios tiene. Sencillamente te digo, esa persona es el Señor Jesucristo, y esa persona puede usar gente que sea para bendición tuya. Hay varias cosas que quiero que vean en las actitudes de David que fueron correctas. El versículo 1 dice: dieron aviso a David. Y quiero decirle que David tuvo la humildad, tuvo la paciencia y tuvo ese tiempo, dedicó ese tiempo para escuchar. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es esa. Porque tal vez, hermanos, aquí en este mensaje estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de la liberación hacia ti, pero tal vez estoy hablando también de la liberación que tú puedes hacer para alguien más. ¿Entiendes lo que digo? Creo que debo de tener esa doble intención al predicar este mensaje en este día. No solamente pensar en ti, que Dios te va a liberar de lo que estás pasando, pero también pensar en ti, que Dios te va a usar a ti para la liberación de alguien más. Para darte cuenta de lo que está pasando. Para no cerrar tu mente y tu corazón, para escuchar la situación, tal vez del vecino, del compañero, del familiar, donde tú puedes ser una bendición para esa persona. Y es lo que yo veo aquí en David. Veo que tiene la actitud, hermanos, de escuchar. Se preocupó por sus hermanos. No estaba él preocupado por ser el protagonista, por recibir los aplausos, por una recompensa. No fue y dijo: ¿saben qué? ¿Cuánto me van a dar? Yo les ayudo, yo tengo un ejército a mi disposición, pero a ver, ¿cómo se van a poner guapos en esta situación? No estaba buscando hacerlo, ¿verdad? Por los likes y para que le dieran los pulgares arriba, ¿no? Qué bien lo haces, David. David tuvo una actitud humilde y una actitud altruista. Cualquiera, hermanos, pensaría: bueno, si a ellos los atacaron, que estaba en una ciudad fortificada, ¿yo qué me espero? Cualquiera tal vez saldría corriendo, saldría huyendo. Cualquiera podría decir: bueno, este no es mi problema. ¿Sabes qué? En este momento que yo estoy pasando por esta situación y tú estás pasando, ¿sabes que estamos en la misma? Entonces, ¿por qué te voy a ayudar? ¿Por qué voy a ayudar a aquella persona, o darle un taco a alguien que está necesitado, o compartir algo de lo mío con alguien, si también yo estoy en la misma situación? Y a lo mejor esto que yo tengo, ¿verdad? Esta chamarra que puedo yo tener, pues yo la vendo y me quedo con el dinero en lugar de dársela a alguien que la necesita. David no pensó así, hermanos. Más que sus propios intereses, se preocupó por los intereses de los demás. Y ahí quiero que nosotros meditemos, hermanos. Casi siempre estamos predicando de la ayuda de Dios, del poder de Dios hacia nosotros. Y nos ponemos el saco. Y es que qué bueno, hermanos, porque de eso se trata, confiar en Dios.
Pero también tenemos que pensar en cómo somos de bendición nosotros al resto de la gente que también está en necesidad. David sabía, hermanos, que no solamente se hace daño intencionalmente, pero también se hace daño por no hacer nada. ¿Saben ustedes que cuando Hitler comenzó su adoctrinamiento para hacer sus ideas locas de una raza aria y una raza pura y conquistar el mundo, hubo varios momentos que varios líderes pudieron haberlo detenido? Pero ¿saben cuál fue el problema ahí? Que la gente se quedó callada y no hizo nada. Si hubieran actuado, no hubiéramos tenido esta etapa tan oscura en la historia de la humanidad. Dice la Biblia en Santiago 4:17 así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces nosotros pensamos en que pecamos haciendo lo malo, cierto, pecamos haciendo lo malo, pero ¿sabe qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno, el que tiene la capacidad de hacer lo bueno, pero no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Eso es pecado. El ver a mi hermano en necesidad y el cerrar mi corazón, el decirle nada más, pues voy a orar por ti, que Dios te bendiga, pero no hacer nada para ayudarle cuando yo tengo la posibilidad de hacerlo, eso dice la Biblia, es pecado. Y vean a qué grado David tiene esta comunión con Dios, donde David está entendiendo, si yo me quedo quieto, si yo no hago, o sea, usted podría decir, bueno, ¿y quién le metió a David en esto? ¿No? O sea, ¿para qué él se mete en una cosa donde nadie le llamó? Porque a veces, hermanos, es lo correcto lo que tenemos que hacer, el entrar en acción para poder ser de bendición a los demás. David decidió amar, y cuando nosotros leímos el pasaje, nosotros entenderemos esto, sin importarle ser amado menos. Dice en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer, son las palabras de Pablo, gastaré lo mío. Fíjense lo que dice Pablo: yo con el mayor placer gastaré lo mío, gastaré lo que yo tengo, lo que es mío. Y aún yo mismo, Pablo dice, no solamente lo mío, sino yo mismo me voy a desgastar. Yo mismo voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque a mí me cause un problema, me cause una situación de salud, me cause algo, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, dice Pablo, por amor a vuestras almas. Y luego lo más impresionante es lo que dice después. Dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Ay, me sorprenden las palabras de Pablo. Dice, yo voy a gastar lo mío, yo mismo voy a gastar todo, aunque amándoles más, sea amado menos. A veces, hermanos, ese es el problema de gente que no quiere trabajar, colaborar, porque dice, es que les he dado todo, les he estado con ellos, les he ayudado, y mira cómo me pagan, y ya no van, y esto, y se alejan, y todo el tiempo. Si algún pastor me está escuchando, hermano, fortalécete en el Señor, porque tal vez hay pastores que van a decir eso, ¿no? Oye, estuve ahí en la enfermedad, estuve ahí en el momento difícil, me pasé horas y horas con estudios, me pasé horas en visitación y haciendo esto y el otro, y mira qué sucedió. Pues sabes una cosa, hermano pastor, si me escuchas, tú estás sirviendo a Dios. Y hermanos, estamos sirviendo a Dios. No lo hacemos tampoco nuevamente por el aplauso. Qué bueno la gratitud de la gente, qué bueno el corazón, pero no estamos buscando eso. Estamos obedeciendo ¿a quién? A Dios. Lo hacemos por amor a nuestro Señor. A lo mejor un día, no sé, usted, hermano, le da un plato de comida a alguien que está en necesidad y después se entera de que esa vecina que le regaló usted la comida está hablando de usted y está diciendo pestes de usted y está hablando de su casa y está hablando... Hermano, y eso, ¿sabe qué provoca? No lo voy a volver a hacer. O sea, ¿para qué? No, tú no estás sirviendo a la persona, tú estás sirviendo a Dios. Es tu corazón. Y eso me encanta de David. Estuvo dispuesto a luchar por la causa de los demás, porque era la voluntad de Dios. Quiero que piensen en esto, hermanos. La preocupación que tuvo David por Keila
lo puso en peligro. Es decir, cuando David estaba escondido, en pasajes como 1 Samuel 22:5, estaba a salvo, no podía ser alcanzado. Pero en el momento, hermanos, en el que él decide defender a Keila, salir de su escondite, David se pone en completo peligro. Tanto que cuando Saúl se entera, que dice, lo voy a agarrar ahí, está ahí encerrado en una fortaleza donde no puede salir, y ahorita llevo a todo el pueblo de Israel para arrasar la ciudad y matarlo. De hecho, esa era la intención de Saúl, acabar con toda la ciudad, porque no iba a ponerse a buscar y no iban a saber quién es David o quién es David. ¿Sabes qué? Si está disfrazado, ya sabemos que David es muy astuto, vamos a acabar con todos en ese lugar. Pero vean, él se pone en una situación de peligro para poder servir y para hacer bendición al pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué asombroso es esto! Y sí, hermanos, nos ponemos en posición de peligro muchas veces para poder ayudar a aquella gente necesitada. ¿Cuántos hermanos a lo mejor han ido a casas, verdad, y han entrado y han estado orando por alguien, o han ayudado a alguien, o le han llevado una despensa, y a lo mejor ahí hubo una persona enferma de COVID, a lo mejor ahí hubo una persona muerta, y ¿saben qué? Nos ponemos en peligro para poder ser de bendición, para poder ser usados para el servicio a Dios. Damos la cara en medio de la situación. Nuevamente, el mensaje tiene dos enfoques. Primero, entender que Dios me ayuda y me protege y me guarda, y aun cuando yo esté en esos lugares, Dios va a estar conmigo. Pero por otro lado, entender que Dios me va a usar a mí, hermano, para hacer de bendición a la gente que está pasando por un momento difícil. Cualquier persona se pudo haber justificado diciendo, ¿qué puedo hacer yo ante tan formidable enemigo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué sirve regalarle unos frijolitos a una vecina? ¿O de qué sirve regalarle un par de zapatos a esta niña que está en la calle? ¿De qué me sirve darle 5 pesos a una persona que pide? ¿De qué me sirve? Alguien puede, cualquiera, hermanos, podemos pensar, pues ¿para qué? O sea, ¿qué puedo hacer yo ante tal? ¿De qué le van a servir 5 pesos o un par de zapatos o un taco de comida cuando hay necesidades más grandes? Pero David no pensó de esa manera. David, hermanos, se lanzó contra el enemigo. Nada fue obstáculo. Pero ¿saben qué? La valentía de David, hermanos, estaba basada en su fe, en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios. En 1 Samuel, capítulo 17, cuando Saúl le dice a David que no puede luchar contra Goliat. 1 Samuel 17, versículo 33 al 37. Ahí, antes de estos pasajes, hermanos, está. Y vea lo que dice. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para variar, otra vez filisteos, para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú, Iglesia Paz de Dios, ante una sociedad tan corrupta, con unos cuantos creyentes nada más? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Para qué andas poniendo ahí tus mensajes en internet? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Es muy poco. No vas a tener ningún impacto. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, ahora quiero que piensen en esto, hermanos, no nos daría miedo enfrentar un león o un oso. Yo creo que salimos corriendo, ¿no? Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. O sea, si el animal lo atacaba, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, versículo 37, Jehová, vean lo que dice David. No dice mi arco, mi honda, mi espada, no dice mi habilidad, soy como un ninja. No dice David, ¿sabes qué? Tengo unos movimientos tan rápidos que ni siquiera se va a dar cuenta el filisteo. ¿Sabes qué? Salto, practico ¿cómo se llama? Parkour, y cuando él ni cuenta se dé, ya le va a tener un patadón en la cara que lo voy a acabar. ¿Sabes qué? Salto 3 metros, tengo una habilidad. No, dice David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Jehová que ha hecho esto, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y yo pienso que más bien las palabras de Saúl fueron unas palabras no de fe, sino de resignación. Bueno, pues si eso dices, allá tú con tu locura, y bueno, a ver cómo te va, que Dios te ayude, porque yo creo que este cuate te va a partir en dos. Y sabemos la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? David corrió astutamente al centro de la batalla para iniciar la batalla, sacó su piedra, le dio el golpe en la cabeza, lo tumbó, y cuando estaba tirado Goliat, le quitó la espada del mismo Goliat y con ella misma le cortó la cabeza. ¿En qué estaba basada la fe de David? En Dios, en su experiencia con Dios, en su comunión con Dios. Y él decía, Señor, si tú me libraste de que ese avión no explotara en el aire ni explotara en el piso, tú vas a estar conmigo. Y Señor, si tú me libraste cuando estaba nadando ahí en un lugar lleno de cocodrilos y nada me pasó, vas a estar conmigo. Y Señor, cuando estaba allá en el mar picado a punto de ahogarme, tú sabes que yo oré a ti y dije, solamente un milagro me puede librar, y tú hiciste el milagro. Y Señor, cuando mi hija estaba enferma con tanta fiebre, Señor, y tú viniste y tú la sanaste, y bendito Dios, ya está casada, Señor, tú vas a estar conmigo. Señor, y cuando escuché la noticia de que tal vez mi hija podía tener tal vez cáncer, y fuimos con el oncólogo, y el oncólogo nos dio la noticia de que no había nada que preocuparnos, Señor, tú estuviste conmigo. Y Señor, cuando en aquella ocasión no teníamos nada que comer y llegó alguien, Señor, y nos trajo el alimento, Señor, y nos duró para una semana. Señor, si tú estuviste en todas esas ocasiones, Señor, tú vas a estar hoy conmigo. Y es una vivencia diaria, hermanos, es lo que estoy diciéndoles. No se trata de una fe que en un momento aparece y ya, se trata de una fe que va siendo edificada por esa confianza que tenemos con Dios día a día, y porque te das cuenta y agradeces a Dios de lo que Dios está haciendo en cada momento, aunque te parezca algo insignificante. Y a lo mejor hay quien dice, bueno, ay, qué casualidad, ¿no? Que esa hermana les trajo de comer, o qué casualidad que ustedes se libraron de este accidente, o qué casualidad de que cuando tuvieron ese accidente en el auto nada pasó. ¿Saben una cosa? No es una casualidad, es el poder de Dios. Y la fe se va edificando, hermanos, en esa manera. Cuando nosotros vemos el poder de Dios, lo agradecemos. No nos damos la honra a nosotros, no decimos, es que qué hábil fui, es que qué inteligente, es que qué bárbaro, es que yo tuve la posibilidad, es que mi dinero. No, es que Dios lo hizo, es que el poder de Dios, es que Dios envió a sus ángeles, es que Dios hizo una obra poderosa y Él me bendijo. Y yo lo entiendo que fue Él. Y sabes que si Él lo hizo esta vez contra el león y contra el oso y en cada momento, Dios lo va a hacer también el día de hoy. Y Dios también me va a bendecir en este momento. Estamos llamados, hermanos, a caminar por un laberinto que se llama vida. ¿Cuántas encrucijadas, no es cierto? Piense usted en su vida. Decisiones. Los que estamos aquí esta mañana no somos originarios de aquí. Y cómo nos ha llevado Dios, y aquí y allá, y el nacimiento de nuestras hijas, y esto y el otro. Y piense usted, es como un laberinto, donde en cualquier momento damos la vuelta equivocada y nos perdemos. ¿Entiende lo que digo? En cualquier momento tú tomas una decisión que no es la correcta y te pierdes. Y a lo mejor algunos hermanos dimos muchas vueltas equivocadas y nos fuimos por el laberinto a lugares equivocados.
pero necesitamos, hermanos, la dirección de Dios para caminar correctamente por este laberinto. Y que Dios nos guíe para llegar al lugar que Él quiere. Porque en Él estamos completamente seguros. A lo que vemos que hizo David fue eso, buscar la dirección de Dios para saber qué era lo que tenía que hacer. Y una vez que estuvo seguro, actuar. Yo les digo algo, no hagamos nada si no estamos seguros de que es la voluntad de Dios. Oremos, pidamos dirección, porque si no es su voluntad, mejor no hacerlo. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, pero vean lo que dice, mas Jehová endereza sus pasos. Puede haber decisiones que nosotros estamos pensando, que decimos, esto es lo mejor. Bueno, busca la dirección de Dios, no lo que tú estás viendo, no el problema que está ante tus ojos. Nuestros ojos, hermanos, deben estar fijos constantemente en el Señor para pedir su voluntad y su dirección. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Me encanta este pasaje de la Biblia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú crees, en tu pensamiento, que crees que está muy centrado, muy sensato. Reconócelo en todos tus caminos, en todo cuanto hagas, en toda tu vida, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, dice el versículo 7, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y quiere decir que si estamos nosotros haciendo algo incorrecto, hermanos, Dios nos da la sabiduría, Dios nos indica lo que está mal para que nosotros enderecemos el camino y vayamos por el lugar correcto como Dios quiere que nosotros vayamos. Ciertamente, hermanos, no tenemos nosotros hoy en día un efod sacerdotal que nos dirija. Que por cierto, cuando hablamos de efod, hermanos, estamos hablando de un chaleco largo que usaba el sacerdote, era parte de la vestimenta sacerdotal, donde en el pecho tenía las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, y atrás de las 12 piedras había una bolsita donde tenía el Purim y el Turim, y de alguna manera él metía la mano ahí y ahí le indicaba sí o no. No me pregunten el proceso porque nadie lo sabe, cómo era que lo hacían, pero metía la mano y imagínense el chaleco, este chaleco azul que tenía, y luego el pectoral aquí con las piedras y la bolsita, y entonces ahí Dios quiere que se haga esto, y sacaba una piedra y indicaba que sí, o sacaba la otra piedra y indicaba que no. Purim y Turim. Y de esa manera sabía la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, no tenemos nosotros hoy un efod, ¿verdad? O sea, qué bueno sería que queremos hacer algo. Oye, necesito ir a Cuautla, vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a poder visitar a nuestras hijas. Señor, a ver, indícanos, ¿no? No lo tenemos. ¿Pero qué tenemos? Tenemos su palabra, hermanos, hoy en día. Tenemos la oración. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el sentido común que ha sido santificado porque Cristo está en nosotros. O sea, no es el mismo sentido común que tiene la gente al que tengo yo, que soy hijo de Dios, porque mi sentido común ha sido santificado por Dios. Tenemos discernimiento espiritual también, que es algo que viene solamente de parte de Dios. Tenemos una iglesia, tenemos un pastor, tenemos los consejos de creyentes fieles, llenos de amor para con nosotros. Bueno, no tengo el Urim y el Turim, a lo mejor lo haría más fácil, ¿verdad? Nada más preguntar, pero tengo todas estas ayudas para tomar la decisión correcta. Y David, hermanos, buscó la dirección de Dios antes de entrar en acción. Primero buscó lo que Dios quería y después actuó. Y vean aquí también una enseñanza. Primero tenemos que buscar, dedicar tiempo para discernir la voluntad de Dios. Pero una vez que la sabemos, actuar. Es decir, hay gente que sabe la voluntad de Dios, pero no actúa, ¿no es cierto? O sea, hay gente que dice, a ver, ¿qué quiere Dios?
Y una vez que ya sabe la voluntad de Dios, qué bueno. Gracias por tu opinión, Dios. Yo voy a hacer lo mío. No fue la actitud de David. No fue esa la actitud de David. Actuó, sí hizo algo, pero conforme a la dirección de Dios. Algo que también quiero que noten es que no actuó por la emoción. Si él hubiera actuado por la emoción, mejor se hubiera ido de ahí. No actuó por la vista. Cuando él piensa, bueno, es todo el ejército de los filisteos contra mis 600 hombres, nos van a hacer polvo. No actuó tampoco por las circunstancias. Porque, hermanos, a veces todo esto no es lo que nos dice Dios. Las circunstancias, las oposiciones, las dificultades, no significan que no sea la voluntad de Dios. Y a veces Dios quiere que actuemos aún en medio de eso. La única evaluación que necesitamos, hermanos, como David, la única evaluación que necesitaba era la evaluación de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y eso voy a hacer. Y esto me habla a mi corazón porque, hermanos, muchas veces nosotros actuamos por emoción. Muchas veces actuamos por el ambiente, ¿no? ¿Cuánta gente diría hoy, wow, está bien nublado, parece que va a caer una tormenta? No, pues ¿para qué voy a la iglesia? Se va a inundar. Ahí enfrente ya ves cómo se pone y se llena de agua y se está saliendo el agua de tal lugar. Y empezamos nosotros a pensar, ¿no? Todo lo que va a pasar y qué tal si me infecto y bla, 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 no sé cuántas cosas. Hermanos, no, llegamos aquí, no estaba inundado esto, no está lloviendo, no hay agua allá afuera, pero nosotros ya habíamos tomado una decisión. Obviamente no lo hicimos, pero estoy pensando en gente que a veces hace eso, ¿no? Ve todo el panorama y dice, no, esto no. No, hermanos, actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Otros, como decía hace un momento, consultan al Señor, pero su mente ya está decidida en hacer algo. Y aunque Dios diga lo contrario, van a hacer lo que ellos quieren hacer. Pensando en las decisiones por circunstancias, estaba reflexionando, hermanos, que 2020 y 2021, hermanos, han sido los años que más gente que asiste a las iglesias o supuestos creyentes han abandonado las iglesias. Para muchos creyentes no era suficiente una transmisión por internet, otros querían cantar juntos y estar juntos. Para otros, hermanos, tal fue la oportunidad para hacer lo que anhelaban tanto, ¿no? Descansar el domingo finalmente, levantarse tarde, no tener que andar con las carreras. Mucha gente, hermanos, dejó las iglesias en 2020 y 2021. Muchas iglesias cerraron sus puertas para siempre. Pero no solamente eso, hermanos. También, tristemente, 2020 y 2021 fue el año que tristemente muchos pastores y misioneros renunciaron. No solamente iglesias cerraron, pero pastores que dijeron hasta aquí. Para muchos era difícil predicar a las bancas o a una computadora, o para muchos, hermanos, tratar de seguir adelante con una economía que no alcanzaba ni para salir de los gastos. Sencillamente no poder pagar la luz, el agua, el edificio, sencillamente tener que cerrar. Han sido tiempos muy difíciles y a veces tomamos decisiones por las circunstancias. Y tal vez haya quien piense en este momento, ¿y para qué seguir adelante si tanto dicen que ya viene el Señor? Yo creo que de aquí nos viene una catástrofe más grande, una más grande, y ya nunca más vamos a poder tener iglesia ni nada. No tomemos decisiones, hermanos, por las circunstancias, sino en base a la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si después de la traición de Judas, después de la negación de Pedro, después de que los discípulos lo abandonaron, después de todos los latigazos en el cuerpo, Jesús hubiera dicho, es suficiente, ya fue demasiado, ya fui traicionado, ya fui entregado por un amigo,
Ya me abandonaron todos, ya me ridiculizaron, ya me desnudaron enfrente de toda la gente, ya me golpearon, me arrancaron la barba, me dieron cañazos en la cabeza, bofetadas y ahora latigazos en todo mi cuerpo. ¿Saben qué? Por una gente malagradecida. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en ese momento, hermanos, hubiera dicho, no más? ¿Sabe qué? Usted y yo estaríamos perdidos por toda la eternidad. Lucas 9:51 dice, hablando de Jesús, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Cuando Él sabía todo lo que Él iba a hacer y todo lo que iba a pasar, dice la Biblia, Él afirmó su rostro. Él tomó una determinación de decir, yo voy allá para morir por la humanidad. Bendito el nombre de Dios. El Señor no dijo, sabes que ya es demasiado, sabes que ya es mucho, ya aguanté demasiado por gente que no me va a agradecer ni lo más mínimo. Él siguió hasta el final. Y sabe que en nuestra historia que estamos leyendo el día de hoy, David también fue y enfrentó a los filisteos, su peor enemigo. Él tuvo, hermanos, fe y valor, una gran confianza en la palabra de Dios, una completa dependencia en la voluntad de Dios por encima de toda circunstancia, pero también un valor basado en esa confianza en Dios. Dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y solamente pienso yo en el valor y la confianza que necesita un piloto cuando en una tormenta de nieve tiene que viajar por encima de los Alpes o por encima de montañas donde no puede ver absolutamente nada. Y tienes que confiar solamente en lo que dicen sus instrumentos de vuelo. O cuando tiene que aterrizar en un lugar donde no ve absolutamente nada y tiene que confiar en lo que le están diciendo desde la torre de control. La valentía, hermanos, no es tener la fuerza para seguir adelante, es seguir adelante cuando ya no tenemos nosotros fuerza. No es la ausencia de miedo, sino la conquista del miedo. Nunca van a faltar, hermanos, gente medrosa, pusilánime, pesimistas, que creen que nada se puede hacer, que creen que no vamos a salir de ninguna situación. Me recuerda a los 10 espías de Números 13:28, que desanimaron a la gente cuando dieron su reporte. Dijeron, es una ciudad fuerte, la ciudad es muy grande, fortificada. Vimos ahí a los hijos de Anac, vimos ahí gigantes. Y después esto es Números 13:28, y luego en el 14:2, el pueblo se queja contra Moisés. Ese desánimo, hermanos, que a veces es más grande y más fuerte que el ánimo. Es interesante cómo tratar de ser optimistas y de inyectar ánimo es más difícil que ser pesimistas. Alguien viene con una idea pesimista, negativa, y acaba con todo. Y tratamos de levantar a esa gente que está tirada, y es tan difícil. Y así lo vemos en la historia bíblica. Josué y Caleb dicen, no, nosotros vamos, Dios está con nosotros, vamos a tomar esa ciudad. Que dicen los 10, no podemos. Y el pueblo le hace caso a los 10. Pero quiero que piensen que solamente los fieles y valientes, como David, obtienen la victoria. ¿Qué pasó con David? ¿Quién ganó? ¿Los filisteos o David? Ganó David. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en Dios. Jesucristo fue crucificado. Llegó hasta el punto donde tenía que llegar. Pero al tercer día, ¿qué sucedió, hermanos? Resucitó. 40 días después, se apareció durante esos 40 días a todos los creyentes, más de 500 creyentes. Y después, ¿qué dice la Biblia? Ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Y hermanos, un día muy cercano viene por nosotros. David rescató a Keila de acuerdo con el plan de Dios. Y hoy en día, hermano, tú y yo estamos en medio de un torbellino de amenazas, un torbellino de confusión,
un torbellino de ataque. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. ¿Y sabes algo más? Dios nos ha puesto en este tiempo para bendición de otros. ¿Se acuerda de Esther? ¿Se acuerda de lo que le dijo Mardoqueo a Esther? ¿Quién sabe si Dios te ha preservado para este tiempo, para salvación del pueblo? ¿Por qué estamos viviendo hoy? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué no nacimos hace 20 años? ¿Por qué no nacimos, no sé, piense, cuando usted ve películas, ¿no?, antiguas, y esas películas donde salen todos de traje, ¿no?, de corbata y sombrerito, y se ven bien elegantes, y que se parece que la vida era, por ejemplo, hablan de que la Ciudad de México era la región, así decían los poetas, más transparente del aire, ¿no? Cuando hablaban del bosque de Chapultepec o de los palacios de México que eran comparados a los de Europa. ¡Wow! ¿Por qué no nacimos en una época así? Donde cuando podías dejar tu casa abierta y nadie se metía. ¿Por qué Dios nos puso en este momento? Quizá porque Dios quiere hacer una gran obra en este tiempo a través de nosotros. Dios te va a librar. Dios tiene a alguien para ayudarte cuando tu fortaleza está siendo atacada. Pero también Dios te va a usar para que bendición de alguien en dificultad. Tengamos fe, confiemos en Dios y recordemos que el que ha estado con nosotros contra el león y contra el oso, hoy va a estar con nosotros contra los filisteos.